Health Organization was alerted to several cases of pneumonia in Wuhan City, Hubei province of China. Okay, in this case, we're talking about how to protect yourself from coronavirus. Okay, cómo protegernos a nosotros mismos del coronavirus, right? So in this case, it's on 51st December 2019, World Health Organization was alerted to several causes of pneumonia in Wuhan City, Hubei province of China. ¿Ok? Todos sabemos que esta enfermedad viene de China, but no estamos muy seguros si realmente viene de China, ¿no? Todavía estamos investigando acerca de esto, ¿ok? Pero tenemos la fecha exacta, que es 31st December 2019, right? So, virus did not match any other known virus. This raised concern because when a virus is new, we do not know how it affects people. Okay, in this case, coronavirus, the virus didn't match any other known virus. This raised concern because when a virus is new, we don't know how it affects people. That is true, okay? Este virus es desconocido. Las personas, los científicos, los doctores están haciendo todo lo que pueden para encontrar una cura, para encontrar una vacuna, un vaccination. Vaccination en inglés es vacuna, ¿ok? Pero este virus es diferente al SARS. Es primo del SARS. ¿Y qué es el SARS? Es también un tipo de virus familiar al coronavirus, ¿ok? Pero el SARS es más mortal. El SARS, el virus del SARS es más mortal que el coronavirus. Lo que pasa es que no se esparció por todo el mundo el SARS, ¿no? Llegó a parte de Europa y a algunas islas de América, pero no se esparció a Sudamérica, ¿ok? 1 week later, on 7th of January, Chinese authorities confirmed that they had identified a new virus. Okay, in January 7th, Chinese authorities confirmed a new virus. Okay, en enero habían confirmado que el virus existía, okay? And which is the family of viruses that includes common cold, SARS, and MERS. Okay, lo que mencioné, ¿no? Que pues, es tipo de virus es bien parecido al SARS, ¿no? Que es familiar del coronavirus, ¿ok? En este caso no estamos hablando de un resfrío común, estamos hablando de una gripe, ¿ya? New virus is a coronavirus, which is a family of viruses that includes the common cold and viruses such as SARS and MERS. This new virus was temporarily named 2019 novel coronavirus. Okay, in this case, this new virus was temporarily named 2019 le decimos COVID-19, right? What is COVID-19? Co, de corona, V, de virus, okay, corona, virus, y el D en inglés, disease, enfermedad, por eso es COVID-19, okay? So you know, and now this. Coronaviruses are important human and animal pathogens. Symptoms include okay, human and animal pathogen symptoms including a fever, coughing, and shortness of breath. Okay, los humanos y los animales, ¿no? Tienen, tienen los síntomas, incluido fiebre. Bueno, en este caso los animales no van a tener los síntomas tan característicos como tienen los humanos, ¿no? Pero los primeros síntomas que se encontraron fueron fever, coughing, tos, shortness of breath. ¿Qué es shortness of breath? Cuando no puedes respirar. Es no común, cuando de repente tú sientes que has comido algo pesado, ¿no? Right? Pero no es eso, es como una neumonía. La neumonía es la infección a los pulmones. Es por eso que no puedes respirar. ¿Ok? Let's continue with this. With fever, coughing, and shortness of breath. Unfortunately, there is no vaccine available. There is no specific treatment or cure for the virus. Patients. Okay, in this case, coronavirus no vaccine available, no specific treatment or cure, supportive care of symptoms. Okay, so en este caso no hay vacuna para el coronavirus. No hay un específico tratamiento, aunque otros dicen hay que tomar ciertos medicamentos y las drugstores, las farmacias están abusando con los precios de la citromicina,
la hidroxicilina, o sea, diferentes medicamentos que se están tomando para el uso del coronavirus, ¿no? Para combatir el coronavirus. Pero ninguno de estos va a hacer soporte, va a hacer apoyo para estos síntomas, porque es un virus desconocido. Aunque dicen que en Israel ya descubrieron un tratamiento contra coronavirus, ¿no? Ahora lo he escuchado las noticias ayer, no sé si será cierto, porque hay tanta información falsa en el internet que no podemos creer, ¿ok? Let's continue. Are given supportive care for their symptoms. How do you reduce your risk of coronavirus infection? World Health Organization recommends the following. Okay, in this case, how do you reduce your risk of coronavirus infection? ¿Cómo nosotros podemos reducir el riesgo de la infección del coronavirus? World Health Organization recommends the following. Ok, esta parte es importante que usted entienda. ¿Por qué nuestro presidente dice vamos a entrar en cuarentena 15 días más, 2 semanas más? No es porque él lo ha decidido, sino que él se rige a una organización mundial de la salud. ¿No se han dado cuenta que casi todos los países están en cuarentena a la misma fecha que nosotros estamos? Sino que nosotros no estamos haciendo caso al social distance, ¿no? Al distanciamiento social. Estamos cometiendo ese error. Entonces el virus no va a morir si seguimos así contagiándonos unos a los otros. Cuando tú tienes sarampión o varicela, la varicela, el sarampión muere en 40 días porque es un virus. Los virus mueren en la cuarentena. Pero ¿qué pasa si tú no te aíslas? No te ponen en tu cuarto cuando estás con sarampión o varicela y te dicen, no, tienes que estar acá y no salir. Y para que no contagies a alguien. Porque si tú sales, tú contagias, tocas a otra persona, vas a contagiar y así va a ir esparciéndose. Es igual, es lo mismo el coronavirus. Regularly clean hands with soap and water or alcohol-based hand rub. Cover no... Okay, this part is important. Okay, how do you reduce your risk of infection? Regular clean hands with soap and water and alcohol-based hand rub. Okay, that's important this, okay? So, lo importante es lavarse las manos. Wash your hands with soap. Abundante jabón, que haga espumita. No que yo me lave las manos como un gatito, así, las uñitas, ya me lavé, no. No. Y el alcohol es importante. Ahora estamos en el Perú. En el Perú, ¿qué es lo que hacen? Hacen una copia del alcohol, ¿no? Hacen una piratería del alcohol. Y eso está contra nuestra salud. Entonces, nosotros tenemos que buscar el alcohol en un drugstore, en una farmacia. Lo tenemos que comprar directamente ahí. No porque el vecino trajo una caja de alcohol y va a vender a un precio barato, tú lo vas a comprar. No, tienes que comprar en los lugares específicos. ¿Ok? This is the solution. Okay? Clean your hands and wash your hands with soap. Regularly clean hands with soap and water or alcohol-based hand rub. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with tissue, sleeve, or flexed elbow. Throw tissue into a cloth. Okay, this is important. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with tissue, sleeve, or flexed elbow. Okay, so cover your nose and your mouth. Los médicos dicen, y toda la Organización Mundial dice, que este virus va a entrar por mouth, por tu boca, por your nose y por tus eyes. Pero ¿cómo va a entrar directamente? Miss, porque yo camino, va a entrar. No, el contacto va a ser directo. Si tú coges la superficie de un sitio donde la persona enferma lo tocó, y si te tocas la boca, te tocas el eyes, la nose, la nariz, automáticamente quedas contagiado. Mi vecinos no, yo salgo nada más a jugar pelota y no me va a pasar nada. Pero supongamos que ese sitio donde tú fuiste, te caíste y la persona que estuvo enferma, de repente quizás también estornó encima de esa superficie, te vas a contaminar, ¿ok? Entonces, si estás con un resfrío, con un cold, con un flu, sneeze, tienes que cubrirte. Dice que el virus no sobrevive en el algodón, ¿ok? En el plástico sí, pero en el algodón
tiende a desaparecerse rápido. Entonces, si tú estornudas cubriéndote con el codo y tosiendo, no tosiendo en la superficie, ¿no? O en una superficie o en el aire, tú vas a poder ayudar a que este virus disappear, ¿ok? Nose pain after use. Clean hands after coughing or sneezing. Wear a mask. Masks should not be touched or handled during use. If the mask gets wet or dirty with secretions, it must be changed immediately. Okay, this is important. Wear a mask. Mask shouldn't be touched or handled during use. If the mask gets wet or dirty, it must be changing immediately. Okay, this part is important. Ustedes tienen que reaccionar ante este mensaje. Si tú crees que vas a manejar bien usando tu mask, tu tapabocas, y lo vas a hacer correctamente, entonces lo vas a usar. Es igual que los gloves, que los guantes, ¿no? Si tú vas a ir al supermarket, vas a ir y solamente te vas a poner los gloves, los guantes y el mask, y no vas a tocar ni con los guantes que estás usando tu rostro, vas a acomodar tu mascarilla, entonces sí lo puedes utilizar. Entonces, no tenemos que hacer el consumo, por ejemplo, de esa mascarilla que utilizan los doctores. Hay veces compramos esa mascarilla y dejamos sin mascarilla los doctores, compramos la que ellos usan, entonces estamos poniendo en riesgo a los hospitales también. Entonces, el uso de mascarillas y el uso de gloves tiene que ser de una manera correcta de usar. ¿Ok? So, let's start. Let's continue. Discard the mask after use and perform hand hygiene after removal of the mask. Avoid close contact with anyone with Avoid close contact with anyone with cold from hand hygiene after removal of the mask. Okay, so las mascarillas son descartables. Pero hoy en día, pues vivimos en una población pobre que nosotros hemos construido nuestras propias mascarillas, nuestros propios masks, y tenemos que reutilizarlo, ¿no es cierto? Ya el presidente lo dijo, que podíamos utilizar tipos de mascarilla, podíamos desinfectarlos con lejía y lavarlo, ¿no? Entonces, pero siempre haciendo un uso correcto de la higiene, ¿ok? Porque discard the mask after use and perform hand, ¿ok? So, descartarlo. Remove the mask. Avoid close contact with anyone with cold or flu-like symptoms. Some patients may already be harboring the virus and still have no symptoms. Okay, avoid close contact with anyone with cold or flu-like symptoms. Some may already be harboring the virus and have no symptoms. Okay, aquí nosotros tenemos que apartarnos de las personas que están con resfrío o están con gripe, ¿ok? Porque ellos tienden a ser más vulnerables a este coronavirus. Pero también nosotros encontramos los asintomáticos. ¿Cuáles son los asintomáticos? Son aquellos que no presentan ningún síntoma. Ustedes, no sé si han escuchado en las noticias que en los mercados han encontrado gran parte de los mayoristas, de los vendedores, que son asintomáticos, ¿no? Ok. Thoroughly cook meat and eggs. Avoid unprotected contact with live, wild, or farm animals. Avoid contact with stray animals, waste, and fluids when shopping in a wet market. Wash hands regularly after coughing or sneezing, when caring for the sick, before, during, and after you prepare food, before eating, after toilet use, and after handling animals or animal waste. If you have Okay, in this case, you have to be careful. Wash your hands, okay? Let's continue with this. To the hospital. Avoid travel if you have a fever and cough. If you become sick while traveling, inform crew and seek medical care early. Avoid spitting in public. Practice food safety. Sick animals and animals that have died of diseases should not. Infants, elderly, people with other medical problems such as diabetes, heart disease, chronic lung disease have higher risk of dying from the disease. Okay, that's important. Nosotros tenemos que cuidar a las personas más vulnerables, que son los ancianos. Chicos, aquí vamos a terminar porque ya nos está ganando un poco el tiempo.